y hay informalidad porque tenemos muchos empleadores informales. Ellos no tienen seguridad social porque no se dan de alta. Entonces, ahí tiene que ser todo un proceso de revisión, de regulación y también ir observando las condiciones específicas de los trabajadores para que puedan hacer una aportación que no les significa a ellos un costo adicional, ¿no? Momento Económico. Temporada 3. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar y hoy vamos a conversar con la maestra Berenice Ramírez, investigadora titular aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, quien además es una autoridad en temas de seguridad social y todo lo relacionado con ello y mercados laborales. Te agradezco mucho, Bere, que estés aquí con nosotros charlando sobre dos temas que me parece que son muy relevantes en el contexto actual, digamos, en términos de la reforma al mercado laboral. Por un lado, supimos que se dio una reforma que en algún sentido formalizaba a los trabajadores por aplicaciones. Y la otra gran reforma que se está llevando a cabo, de hecho, por estos días tendría ya que estar finalmente aprobada por la Cámara de Diputados, es la reforma de las 40 horas, ¿no? De la jornada laboral de 40 horas. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte es si nos podrías explicar de qué va cada una de estas reformas. Y de nuevo, muchas gracias, es un placer charlar contigo. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación. Me da mucho gusto estar en este espacio y vamos a tratar estos dos temas porque una de las características de tanto del gobierno anterior como del actual es hacer énfasis en reformas laborales. Lo que hay que observar es que son demandas de hace mucho tiempo y hay que ver hacia dónde van, porque uno de los elementos fundamentales del mercado laboral mexicano es el gran número de trabajadores en condiciones de informalidad, ¿no? Seguimos teniendo el 55% de la población ocupada en condiciones de informalidad y a pesar de las reformas de outsourcing ha bajado poco, ¿no? Del 60 que tuvimos en el 2016 al 55%. Con esas intenciones, y ahí sí hubo un movimiento de parte de los trabajadores, se establece una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la ley del IMSS para que se incorporen a los trabajadores de plataforma, ¿no? Son todos los trabajadores que hacen trabajo de reparto y que hacen también en distintas plataformas digitales. También están incluidos hasta cuidadores de perros ahí, con esas características. Sí, digamos que cualquier trabajador que pueda tener una actividad a partir de una aplicación. de una aplicación, de una app, que como puede ser Uber, Didi, ¿no? Sí. Rappi. Amazon, todos ellos son los que están ahí incluidos, ¿no? Uh-huh. La primera característica es la negociación que se tienen con las empresas y pues se esperaba que se afiliaran alrededor de 700,000 trabajadores. Cuando uno revisa la información estadística, te encuentras con dos elementos. Hubo mayor demanda de trabajadores, rebasaron el 1,000,000, pero solamente alrededor de 300,000 han logrado mantenerse con una cobertura amplia. ¿Qué Ajá. características debe tener un trabajador para que pueda incorporarse? Mira, Porque la las idea es, características, ajá, sí, dime. no, la idea es, tú tienes un trabajo por aplicación, en algún sentido, ¿no? Incluso ha habido algunas reformas administrativas para que cuando tú declaras impuestos, aparezca que eres un trabajador de estas características y así pagas impuestos, porque obligaron a las plataformas a retener tanto la parte del IVA como la parte del
del impuesto sobre la renta, el ISR. Pero ¿qué características debe tener un trabajador para mantenerse? Porque se puede registrar si yo trabajo aquí, pero ¿cómo le hace para mantenerse justo en el IMSS? La primera característica es que debe de ganar al menos un salario mínimo. En 2025 esto eran 8,477 pesos al mes. Ujú. Al día son 278.88 pesos al día. Como son trabajadores que pueden tener flexibilidad de horario, o sea, simplemente van aportando en el momento en que se conectan, hacen el servicio y terminan el que se desconectan, ¿no? Ujú. Ese monto de 8,477 lo cubren todo este 1,157, digo, 1,000,000, incluso en enero de 2026 ya van 1,500,000 hombres y 178,000 mujeres, ¿no? Guau. Lo que sucede es que ellos solamente tienen cubiertos riesgos de trabajo. ¿Qué significa riesgos de trabajo y por qué no obtienen los 5 seguros? Porque no llegan todos los meses a los 8,477. O sea, cuando dices todos los Cuando seguros, bajas de ese salario, solamente tienes cubierto el riesgo de trabajo. ¿Qué significa? El accidente en el momento en que estás trabajando. Nada más tienen cubierto eso. Para que tengan cubierto todo lo que es la seguridad social, salud, pensiones, vivienda, seguro incluso de indemnización por despido injustificado, tienen que superar el monto de 8,400. Y los únicos que lo superan son 130,000 hombres y 8,000 mujeres. Entonces, la diferencia es abismal. es abismal, porque hay una gran incorporación, pero solamente se mantienen en rangos superiores, pues un porcentaje menor, ¿no? Sí, cuando se analizaba la parte de la reforma, o sea, digamos, tú tienes un mercado que por estructuralmente, o sea, por la estructura del mercado laboral, es altamente flexible. Tú ya nos diste el dato. Cuando 55% de la población ocupada está en la informalidad, eso ya es una flexibilidad extrema del mercado laboral. No obstante que nuestra ley es rígida. O sea, no obstante que tenemos una ley muy rígida, en los hechos el mercado laboral es muy flexible. Ahora, dentro de esa flexibilidad, un trabajador puede lo mismo estar haciendo, bueno, sí, un trabajador puede estar teniendo ocupaciones dentro de una aplicación o puede estar al mismo tiempo incluso fuera de la Cierto. aplicación, Ujú. ¿no? O sea, puede estar atendiendo una tienda y hacer trabajo por aplicación de reparto. Y entonces el problema es que tú quieres ajustar una ley que es muy rígida a una actividad que es altamente flexible. Y los datos que nos da son contundentes, o sea, de más de un millón, Sí, pasar solamente a hasta menos de 150,000, sí. eso es justamente el tema de la flexibilidad. Ahora, ¿qué perspectivas tienes tú respecto a esta? O sea, ¿qué tanto verdaderamente ayudará, qué tanto verdaderamente beneficia a estos trabajadores, dadas estas circunstancias de no ganar, de que deben de ganar más del salario mínimo, para tener acceso a todos los beneficios de la seguridad social, que como nos dice son, pues, el acceso a servicios de salud, bueno, el seguro de riesgos de trabajo, la cobertura de una pensión al finalizar la vida laboral, pues servicios también de esparcimiento, en fin, ¿no? Mira, la medida es adecuada porque se requiere. Lo que yo he estado siempre revisando y señalando son varios elementos. Lo siguiente, no hay ninguna reforma y está igual que en 1917 y que la ley del IMSS de 1943, que los únicos que tienen acceso a la seguridad social es el trabajador asalariado subordinado. Y en esta propuesta de los trabajadores de plataforma queda igual, porque se considera que los asalariados subordinados son los que reúnen, se puedan mantener con este promedio de ingreso.
porque incluso cuando tú ves los promedios del millón y pico de personas, superan el salario mínimo diario, lo superan, porque ganan 350, 400 pesos, ¿sí? El promedio es que no lo pueden mantener todos los meses y es un aseguramiento mensual. Si el trabajador en un mes no lo logra, sale y entonces nada más queda protegido por el seguro de riesgos de trabajo y tiene como que volver a empezar. Ese elemento es lo que da como resultado que no haya pensiones. Porque si te dicen que tienes que aportar 1,200, bueno, ahora ya va a quedar en 1,000 semanas, pues la gente no llega, incluso los trabajadores que están en una empresa, porque tienen esta movilidad, que yo más que flexibilidad les llamaría movilidad laboral. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Primero, un reconocimiento a todo tipo de trabajo para otorgarle seguridad social. Porque lo único que estamos haciendo es ir parcializando características para cada trabajador y se sigue dispersando la cobertura de la seguridad social. Entonces, donde puedas involucrar a todos y por niveles salariales ir observando qué monto pueden ir aportando. Ahora, sí tenemos que insistir en la necesidad de una recuperación de lo que se llama una cuota mutualista, ¿no? Donde estén participando los trabajadores, los empleadores y el Estado. Si solamente el trabajador va a aportar, no llega. Si el empleador no quiere, no se puede. Tiene que ser esa combinación. Y por eso digo mutualista, porque también se llama una seguridad social contributiva, ¿no? Pero el término mutualista es como de mayor solidaridad entre tres entes que están financiando, de acuerdo a sus ingresos y a sus características, un servicio de seguridad social que incluya salud, pensiones y todo lo que incluye el IMSS, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hacer el modelo de financiamiento es donde empieza a haber fallas. Lo mismo sucede con las trabajadoras del hogar, ¿sí? Solamente están aseguradas los días que van a trabajar con la empleadora que sí le está pagando la seguridad social. Pero si la otra no le paga en los otros días, pues, y le sucede un accidente de trabajo, pues en ese día está desprotegida. Entonces, no se puede armar con esas características, ¿no? Y otro elemento que hay muchas cuestiones que llaman la atención, por ejemplo, con las reformas que se han dado para que haya mayor seguridad social, no se ha movido el porcentaje de la cuota del trabajador, sigue siendo 1,8% del salario base de cotización. Y a estos trabajadores se les puso el 2,5%. Entonces, no hay una explicación clara de por qué, ni hay una explicación clara dónde está la cuota del empleador. Yo me he estado fijando mucho que en los primeros meses, porque esto empezó en junio de 2025, empezamos a hacer muchos reclamos de que a los usuarios nos estaban cobrando la cuota de incorporación a la seguridad social cuando lo desglosaban. Ahora ya te lo mandan de otra manera y en el fondo no sabes si también sigues pagando tú como usuario la cuota del trabajador y ahí tiene que ser, pues, obligar a las empresas a que transparenten cómo están aportando su parte para la seguridad social. Y ellas, digo, son las que más ganan, son las que más han crecido, son las que están representando al 1% de la riqueza del mundo, pues tienen que aportar más. Sí, entras a muchas aristas del problema sobre la justicia para la tributación, ¿no? Los impuestos. Tenemos un esquema que no alcanza a cuadrar, ¿no? Dadas las características, ya lo mencionaba hace rato, de las características estructurales del mercado laboral, le queremos imponer una estructura que no es adecuada para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente reforma,
O sea, esta de los, cómo impacta, ¿no? Reducir, o sea, sin duda alguna que de justicia social, reducir la jornada a 40 horas. México en las estadísticas es de los países que más horas laborales tiene por trabajador. Y eso, Así bueno, es. es función de que tenemos una estructura de 48 horas con muchas actividades formales, sí, pero en servicios. Y estas actividades de servicios, en el sector servicios, comercio, ¿no? Son particularmente, pero también algunos servicios financieros, son los que extienden las jornadas laborales lo más que pueden, justo porque el servicio está, hay servicio todo el tiempo, ¿no? O sea, vas a una tienda y está abierta de lunes a domingo, en un horario hasta las 8 o 9 de la noche, los trabajadores tienen que cubrir esas horas. Entonces, reducir la jornada, particularmente para este estrato de trabajadores, me parece de justicia social, porque creo que sí muchos trabajadores también ya tienen las 40 horas o los 2 días de descanso al menos, ¿no? O sea, es de lunes a viernes el horario de oficina, pero digamos, ¿qué impacta? ¿Cómo impacta esta reforma? Mira, hay que precisar varios elementos. Desde la Constitución de otra vuelta de 1917 se plantean 48 horas. Fíjate, tenemos más de 100 años, Sí, sí, ¿sí? Y la OIT plantea 40 horas desde 1935. Por eso varios países europeos la disminuyeron. Otra recomendación más reciente de OIT es de 1962, que empiezan muchos otros países de América Latina. Entonces, en ese sentido, sí es necesario, pero hay que hacer la aclaración hacia dónde va esa reforma. Solamente va dirigida para 13.4 millones de trabajadores. Esos están porque son los trabajadores del apartado A. ¿Quiénes son los trabajadores del apartado A? Son todos los trabajadores que están inscritos al IMSS, ¿sí? Los del apartado B, donde estamos nosotros, tenemos 40 horas desde hace mucho tiempo. exacto. Y ahí está mucho de la parte del sector servicios. Aquí estamos hablando de fábricas textiles, electrónicas, del sector cinematográfico, de los huleros, de los azucareros, de la minería, de la metalurgia, ¿no? Todos estos trabajadores que efectivamente, todos estos obreros que sí trabajan de lunes a sábado y que hasta la fecha lo siguen, entran temprano, salen temprano. Los únicos de servicios que están aquí incluidos son los servicios de banca y crédito. Pero ellos incluso si recuerdan, hace más de 20 años hicieron una movilización sindical para reducir esa jornada, por eso bancos tuvieron que cerrar los sábados, algunos nada más en algunas instituciones, ¿no? Pero les siguen contando esas 48 Pero horas. todo el sector servicio, todo el sector de comercio, por No, ejemplo, estos tiendas de... sí, porque es que algunos ni siquiera están inscritos, entonces habría que ver cómo les va a afectar, porque en el apartado tal como tal, no están definidos, ¿no? Por eso me Ok, pareció, cuando dijeron 13 millones, dije: "A ver, ¿de dónde?". Pues si en el fondo somos, en términos de asalariados, cerca de 30 millones, entonces, a ver dónde están, ¿no? Esos 13 millones. ok, Entonces, están ahí en ese apartado. exacto. Entonces, por eso te digo, hay que como que precisar, porque de repente no son como es muy selectivo para esos 22 ramas que están en el apartado A, ¿no? Entonces, el impacto va para ahí. Ese impacto ahora, te falta discutir cómo va a ser la reducción de 2 horas, progresivamente. Reformas de esa naturaleza recientemente han tenido Chile y ha tenido Uruguay, de reducción, no la de Argentina, que es de aumento, ¿no? Sí, sí. Y ahí es un lío en el que han estado discutiendo, porque empezaron a disminuir media hora, así, por meses, hasta llegar en el año. Entonces digo, pues tampoco tiene mucho sentido que si la persona iba a salir a las 6 de la tarde, salga a las 5:30 5:30, claro. y que siga trabajando de lunes a sábado, porque la reforma queda
6 días de trabajo y 1 de descanso. Esa es la gran discusión. Ah, Y creo que así va a pasar porque ayer la aprobaron los diputados. Todavía no pasa al pleno, pero ya no hubo más discusión, porque si queda 6 días y 1 de descanso, pues lo único que va a suceder es la reducción de esas medias horas o 1 hora que van a ir paulatinamente reduciendo hasta llegar en el 2030 a las 40 horas. pero además, digamos, sabemos que esto de poder salir exactamente a la hora que te marca el reloj es sumamente complicado. Entonces, esa media hora podría fácilmente volvérsela a comer en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus perspectivas entonces de beneficio? O sea, yo pienso que hay que celebrar cuando haya reformas que sí intentan mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Pero también creo que parte de de lo que a nosotros nos toca es, digamos, ser críticos y ver, supongo que hay una correlación de fuerzas muy importante, por lo cual, pues no simplemente pasa una reforma de reducir la jornada a 40 horas y 2 días de descanso, o por otro lado, hacer una reforma que reconozca el trabajo de todos sin importar que tengan esta relación laboral, como tú lo mencionabas, ¿no? Y que pudiéramos abrir un poco más la seguridad social para beneficio de todos, no solamente de los trabajadores por aplicación, que fácilmente puedes seguirlos tributariamente, pero también de aquellos en los que trabajan, que tienen una relación de subordinación también, pero que están completamente fuera de la ley laboral. Entonces, yo quisiera que, digamos, en estos últimos minutos que nos quedan, tu reflexión sobre hacia dónde tendríamos que ir, o sea, cuál va a ser la limitante que van a tener estas reformas y hacia dónde tendríamos que ir en todo caso. Primero, reconocer que sí hay un esfuerzo y que tiene que ver con disminución de pobreza, el aumento del salario mínimo y todo lo que se ha venido realizando. Pero hay que hacer énfasis en estas partes medulares de a quién estás incorporando. O sea, ¿por qué no mover la misma ley del IMSS que solamente reconoce a los asalariados subordinados, ¿no? El otro elemento es que tienen poca gente para regular a los empleadores, ¿no? Y hay informalidad porque tenemos muchos empleadores informales. Ellos no tienen seguridad social porque no se dan de alta. Entonces, ahí tiene que ser todo un proceso de revisión, de regulación y también ir observando las condiciones específicas de los trabajadores para que puedan hacer una aportación que no les significa a ellos un costo adicional, ¿no? La gente dice, prefiero comer con esto que le voy a dar al IMSS, aunque se quedan sin nada cuando tienen una enfermedad, Claro. ¿no? Entonces, enseñarles a estas dinámicas de riesgo y por eso regresaba a estas idea de cómo financiar colectivamente una seguridad social que te permite tener un piso de protección que va a permitirte mejores condiciones de vida. En el ámbito de la jornada laboral, evidentemente se tiene que ir disminuyendo, porque estos trabajadores del apartado A son los que hacen más tiempo de trabajo, de llegar de su casa a su trabajo. Son También. generalmente los obreros son los que viven en la zona metropolitana y entonces esa disminución les va a representar poco si es de esta manera, a que sea de forma más rápida la instrumentación de esas 40 horas y con una situación como mucho mejor estructurada, ¿no? Entonces, no solamente que a nosotros que decías nos toca revisar, que es una buena propuesta, pero que está mal instrumentada, ¿por qué? O irle haciendo evaluaciones muy periódicas, ¿no? Se esperaba esto porque, o sea, se esperaba que 700,000 se inscribieran, rebasaron, llegaron a más de 1,000,000, pero solamente se pueden mantener 300,000, ¿no? Entonces revisemos y metamos una reforma en la manera de cómo se van incorporando y para que se sostengan, ese 1,000,000 se sostenga dentro de la seguridad social, Sí, ¿no? también es importante decir, bueno, si se incorporan 1 millón,
eso querría decir que también hay más recursos para el IMSS, ¿no? Y entonces es un beneficio. Mientras más contribuyan, se pueden tener mejores servicios, Así es. sin lugar a dudas, ¿no? Es una necesidad de reforma del mercado laboral, ¿no? De las leyes que regulan el mercado laboral, pero que tendría beneficios fiscales, porque si hacemos que todos contribuyan, entonces todos incluso podemos tener mejores servicios Así es. de salud. Bere, pues no me queda más que agradecerte, fue muy interesante la charla. Muchas gracias, César. Ojalá que pronto nos puedas acompañar de nueva Con cuenta todo gusto. para darle seguramente seguimiento, ¿no? Que seguramente vamos a necesitarlo en el tiempo. Y bueno, pues les agradecemos a todos su atención y nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.